Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. La victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial marca un punto de quiebre que combina el fenómeno del outsider corporativo con las raíces más profundas de la derecha colombiana. Su ascenso político es indisociable de su historia y de su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe, de quien ha sido un férreo defensor y heredero doctrinario. Y al igual que Donald Trump, de la Espriella salta del reconocimiento mediático y el mundo de los negocios directo a la disputa del poder bajo el movimiento Defensores de la Patria. Los nunca contra los de siempre, un extraño eslogan que no encaja con la realidad. La campaña del abogado ha volado en las últimas semanas gracias a pactos políticos con los clanes más poderosos del país y con las iglesias cristianas, que han hecho mucho más que orar por su candidato. Para entender los mecanismos de este fenómeno, el rol de las redes sociales en la construcción de este liderazgo y las implicaciones de su narrativa judicial en la arena política, nos acompaña Juan Carlos Rincón, editor de opinión del periódico El Espectador de Bogotá y director de La Puya, al cual le damos la bienvenida. Juan Carlos, muchas gracias por recibirnos. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Me encanta que el continente pueda conversar en medio de sus desgracias. Juan Carlos, de la Espriella no apela a la sobriedad política tradicional, sino a la estridencia, el lujo, la narrativa de incorruptibilidad ajena a la clase política. ¿Por qué esta estética de la ostentación y la confrontación radical está siendo tan efectiva en Colombia? Bueno, yo creo que hay un factor aspiracional y este es un discurso que funcionó en Estados Unidos, que ha funcionado en otros países de manera similar y es como la idea de ante el fracaso de la política tradicional para darle respuesta a muchas personas, surge esta persona que se presenta como exitoso, como alguien que lo tiene todo en la vida, que tiene todo el dinero del mundo, de hecho alguien que ni siquiera quiere ser presidente, él dice que bueno, si no queda presidente se devuelve a Italia, eh, pero que dado que le ha ido tan bien, entre comillas, en la vida, pues apela a esta sensación de tal vez esta persona sí nos podría ayudar a salir de unas profundas desigualdades y también de unos profundos inconformidades que tiene la gente con la clase política colombiana. Y había una imagen el día de las elecciones que a mí se me quedó grabada y es Iván Cepeda, que es un candidato de izquierda, muy de izquierda, y estéticamente se presenta también como un candidato con mucho imaginario del pueblo, a media pantalla y en el otro lado de la Espriella esperando en un yate a dar su show y con fuegos artificiales, ¿no? Y también yo creo que eso habla mucho del mundo del siglo XXI y de la sociedad y a lo que aspiran cierto sector de la población. La marca del tigre, sabes que en Argentina está el león, ahora en Colombia podría estar el tigre. Y de la Espriella no apela a la sobriedad política, como decíamos, pero se presenta como un elemento ajeno al sistema, pero sus vínculos históricos con el expresidente Uribe y las estructuras de poder tradicionales son innegables. ¿Es de la Espriella una ruptura real o la mutación más sofisticada del uribismo para sobrevivir en la era digital? A mí me parece que es un espejismo esta idea de que de la Espriella es un outsider. Y si uno lo compara, hace 4 años tuvimos a Rodolfo Hernández, quien por cierto ya falleció, que en paz descanse, que era el outsider en esas elecciones. Y Rodolfo Hernández sí era un outsider genuinamente, era un empresario que de la noche a la mañana se lanza a la política, que no tenía como lazos con los políticos de siempre y que obtuvo mucha popularidad. En cambio, de la Espriella ha sido abogado de Álvaro Uribe, fue abogado de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, fue abogado de la farándula colombiana, ha estado siempre muy cerca como de líderes políticos colombianos. Lo que nosotros vimos es que muchas de las casas políticas tradicionales lo apoyaban, pero en silencio, porque claro, no se toman la foto para que no quede como el que lo están apoyando, pero por ejemplo, mucho de la votación que tuvo de la Espriella fue en el Atlántico, que es donde manda la casa Char,
que es una de las casas más poderosas tradicionales en Colombia. Y además, ideológicamente, si uno escucha a Abelardo de la Espriella, está escuchando al uribismo. De hecho, él le pidió al uribismo ser su candidato. El problema es que lo hizo fuera de tiempo, ya no podía hacerlo. Y yo creo que también supo leer que la gente quería tener como esta idea que estaba votando por alguien independiente, pero es una persona que sin duda está muy cerca de la élite política colombiana. La Casa Cher, si no me equivoco, también apoyó a De la Espriella en esta campaña. Ahora bien, el fenómeno o el modelo Bukele, la promesa de megacárceles, el fin de los diálogos de paz que resuena con fuerza, y conociendo lo complejo que es el mapa del conflicto colombiano, ¿es viable replicar el modelo salvadoreño en un país con guerrillas activas, bandas criminales transnacionales, o estamos ante un peligroso ejercicio del populismo punitivo, por llamarlo de algún modo? Tú lo dijiste como es, eso es puro populismo punitivo. Uno no puede comparar El Salvador, que es un país muy pequeño geográficamente y también en población, con Colombia, que es uno de los países más grandes del continente, que tiene 50 millones de personas, pero que además tiene una geografía complejísima. Es decir, nosotros llevamos tantos años de conflicto, no porque no tengamos un ejército capaz. De hecho, tenemos quizás el ejército más poderoso del continente, pues sin hablar de Estados Unidos, por supuesto. Em, pero lo que pasa es que la geografía y las características propias del territorio colombiano hacen que esta propuesta de simplemente voy a bombardear el país y meter a la gente en las cárceles funcione. Pero eso resuena mucho porque lo que sí ha pasado estos años es que hay unas zonas de conflicto que se han empeorado. Y una gran falencia del gobierno de Gustavo Petro fue que, ya sea por ingenuidad, ya sea por complicidad, ahí sí yo creo que eso queda a la interpretación, pero le apostó mucho a procesos de diálogo de paz que terminaron fortaleciendo a grupos criminales. Yo soy de Cúcuta, que es en la frontera con Venezuela, y Cúcuta es una de las ciudades que más votó por Abelardo de la Espriella. No es Mm. coincidencia que sea una de las ciudades donde hay un caso de sicariato casi que por día. Entonces es como la gente está asustada, la gente tiene miedo, y cuando tiene miedo, este tipo de discursos calan muy hondo. Pero en realidad, cuando uno los estudia, esta respuesta no va a funcionar y seguramente va a generar muchos problemas. Lo vimos durante la época de Álvaro Uribe, y es Álvaro Uribe prometió este expansionismo militar que sí funcionó para acorralar a ciertos grupos criminales, pero el alto costo, por ejemplo, en ejecuciones extrajudiciales, en violación de derechos humanos, en persecución de la oposición, en también dejar ciertos espacios territoriales colombianos a su suerte, a sol de hoy seguimos contando esas víctimas. Entonces, yo creo que eso es una fórmula para el desastre, pero también entiendo por qué la gente está cansada y sentía que las otras campañas, especialmente la campaña de la izquierda, no le daba una respuesta a esa preocupación particular. Ahí está el punto, el rol de la Espriella como defensor de jefes paramilitares en el proceso de justicia y paz, que es visto por sus críticos como un cuestionamiento ético, pero las bases parecen que lo perciben como un activo en su carácter. ¿Cómo opera la memoria política en Colombia cuando el pasado judicial de un candidato se convierte en su principal credencial de autoridad? Yo creo que ahí lo que hay que entender es que el conflicto armado colombiano afectó a todos los colombianos, pero no los afectó de la misma manera. Y sobre todo la lectura que cada colombiano tiene del conflicto depende muchísimo de su privilegio de clase, de si era urbano o rural, de en qué parte del país se ubica. Entonces, para muchos colombianos, la complacencia con el paramilitarismo, si bien comprenden porque es algo poco ético, también lo comprenden, lo entienden. De hecho, Abelardo tiene una frase sobre uno de los grandes líderes paramilitares, que es Salvatore Mancuso, y él dice, él hizo lo que tenía que hacer en Córdoba. Y muchos años después le preguntaron por esa frase y él dijo, miren, sí, ellos abusaron derechos, cometieron crímenes, pero si yo estoy contra las cuerdas, me armo y respondo. Y en esencia, eso, como que esa manera de ver el problema le resuena a muchas personas que se sienten desprotegidas por un Estado que en efecto no los puede proteger. Yo creo que eso es un grave error y además creo que también esto es una irresponsabilidad con las víctimas del paramilitarismo y con las víctimas del conflicto en Colombia. Pero entiendo por qué para ciertas personas no es tan grave como lo puede ser para ti y para mí. Y de hecho yo creo que, de nuevo,
Si me estoy metiendo en temas que no conozco lo suficiente, por favor, corríjanme, pero yo creo que es muy similar al discurso en torno a la dictadura en Argentina, ¿no? Y es Ujú. dependiendo de dónde tú te pares, la apelación a la dictadura no es tan, entre comillas, grave como sí lo es, por ejemplo, para quienes están más cerca de los crímenes que se cometieron. Claro, de las víctimas en este caso. Ahora, el balotaje del 21 de junio plantea una polarización absoluta entre dos visiones antagónicas del país e incluso de la justicia. Estamos hablando de Abelardo de la Espriella por un lado y de Iván Cepeda, candidato del oficialismo, por el otro. ¿Qué tanto espacio queda para el centro político y el debate programático cuando la campaña se reduce a una guerra de narrativas identitarias? Mira, esa pregunta me parece esencial. Yo creo que las narrativas identitarias ganaron y de hecho creo que lo que estamos viendo en estos primeros días de segunda vuelta es un recrudecimiento de ese tipo de argumento, tanto en la derecha, que está diciendo firmes por la patria, y tigres y tigresas y vamos a recuperar el país, y en la izquierda un poco también se concentra en somos las víctimas, somos los que sobrevivimos el conflicto, no pasarán, ¿no? Como que esta idea de viene el fascismo. El problema es que esa discusión no habla necesariamente de programas puntuales. El centro quedó muy disminuido, como esta idea de un centro político, sea centro derecha o centro izquierda, en realidad obtuvieron, ponle, unos 3 millones de votos mal contados, yo creo que menos, 3 millones en un censo de 23 millones, ¿no? Para que se hagan una idea. Eh, pero curiosamente, estos son los votos que van a definir la elección. Entonces, ahora lo que estamos viendo es ambas campañas intentando apelar a ellos. Yo creo que el candidato Cepeda va a intentar moderarse, va a intentar tender puentes. Yo no creo que le funcione, yo no creo que sea suficiente. Y yo siento que Abelardo de la Espriella, en cambio, va a seguir, yo creo que él ya se siente ganador y siento que no, y creo que él siente que no necesita apelar a más personas. Eh, lo único que podría evitar una victoria de la Espriella es que salgan a votar las personas que usualmente no salen a votar y que son las personas que están en los barrios como más vulnerables del país, que no se sienten representados, que lo hicieron hace 4 años por Petro. Ese sería el milagro para Cepeda, pero está difícil. Efectivamente, en la primera vuelta vimos ambas campañas reaccionar con virulencia. Cepeda habló de 10 millones de votos mal contados, como decías, y el pacto histórico cuestionó el censo, mientras que De la Espriella tildó a Cepeda de estafador de narcotraficantes. Desde el análisis del discurso, ¿estamos ante una estrategia deliberada de ambos lados para deslegitimar las instituciones electorales antes de que ruede la primera bola de la segunda rueda? Sí, sin duda, y allá está mediado por el presidente Petro, porque incluso Cepeda al día siguiente salió con un discurso mucho más moderado y dijo, ¿saben qué? No hemos encontrado evidencias de fraude, creemos que pues la seguiremos buscando, pero tengo que ser honesto, y mis fuentes lo que me dicen es que el senador Cepeda sí tiende a ser mucho más institucionalista que el propio presidente Petro, que sí salió a decir que hay 800.000 cédulas registradas incorrectamente y que hay un software que está cercano a un empresario aliado de la Espriella. Sí, sin duda alguna vamos a hablar de fraude y gane quien gane, vamos a seguir hablando de fraude. De hecho, anecdóticamente, nosotros en La Puya hicimos un video explicando por qué no hubo fraude, además porque el sistema electoral colombiano eh, es uno de los mejores del continente, todo hay que decirlo, y tiene mucha verificación internacional y todos dijeron, la Unión Europea dijo como no vimos nada, pero sacamos un video y el nivel de odio que me está llegando, de gente diciendo ustedes están pagados, ustedes están ocultando, lo que demuestra es que sin duda alguna el discurso institucional se perdió, lo que es paradójico, porque hace un par de semanas alguien como Abelardo de la Espriella decía que él era la solución institucional contra el autoritarismo de Petro, y Cepeda, en cambio, lo que ha dicho en un discurso es que la amenaza institucional a las instituciones es alguien como Abelardo. Yo sí creo que alguien como Abelardo puede ser una amenaza a las instituciones, pero lo que tenemos ahorita es una deslegitimación de lado y lado. Y ese es un tema, ¿eh? Es la deslegitimación del periodismo independiente, que también se ha convertido en un discurso de sector político al cual pertenece De la Espriella, pero también
también ocurre desde el otro extremo, es decir, desde la izquierda, el periodismo en el ojo de la tormenta. Ahora bien, había una tercera candidata digamos, ahí en la rueda, que es Paloma San Basilio, que ya, Paloma Valencia, no Valencia. San Basilio, sí, 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 que no canta Paloma Valencia, pero ya anunció su adhesión inmediata a De la Espriella y Uribe pidió votar por él. ¿Tiene Iván Cepeda la capacidad de moderar el discurso de izquierda, como dijiste que lo hizo de un día para el otro después de las elecciones, para atraer a ese electorado de centro, o el miedo al continuismo del proyecto de Petro terminará empujando a esos sectores hacia lo que llamamos shock libertario? Mira, yo creo que hay un porcentaje enorme de la población colombiana que nunca iba a votar por Iván Cepeda. Y no lo va a hacer ahora. Y yo creo que esa es una población que o está con De la Espriella o está con la abstención y el voto en blanco. Eh, la gran pregunta es si, por ejemplo, esos 3 millones de votos del centro, que suelen ser unos votos más abiertos al diálogo, están en capacidad de irse con Cepeda. Yo tiendo a pensar que sí, pero hay dos grandes retos ahí. El primero es que la izquierda, que se sentía mayoría absoluta estos años, los trató muy mal durante estos años. A los líderes de centro los tildó de tibios, dijo que no servían, los atacó. Además, la izquierda tiene un ecosistema de influenciadores y activistas en medios de comunicación y en redes sociales que hablan y hablan y hablan y quemaron un montón de puentes que ahora están intentando reconstruir y están llegando muy tarde a unas relaciones que están rotas. Eso es lo primero. Lo segundo es que incluso si Cepeda se modera, la manera en que el presidente Petro está actuando es de un extremismo que genera mucha desconfianza. Entonces, eso sabotea las conversaciones. Sin embargo, toca ver, por ejemplo, a alguien como Sergio Fajardo, alguien como Claudia López, qué dicen en estos días y de qué manera se pronuncian. Pero no se extrañen si esas conversaciones terminan en nada y Cepeda queda un poco solo. Sin embargo, puede que ahora que la gente sí conozca a Abelardo, porque también es que Abelardo pasó un poco debajo del radar todas las elecciones, entonces muchas personas no lo conocen en realidad. De hecho, me sorprende que alguien que no vive en nuestro país, como tú, está mucho más informado sobre sus nexos que la mayoría de los colombiaos, ¿sí? O sea, no me sorprende porque sé que eres riguroso en tu trabajo, pero el punto es, todo lo que tú sabes no lo saben la mayoría de las personas en Colombia. Y yo sí creo que estas 3 semanas van a ser de conocerlo, y en segunda vuelta la perdió hace 4 años Rodolfo Hernández y Abelardo, o sea, el miedo a Abelardo puede ser mayor que el miedo a Cepeda. Pero toca esperar a ver. De todos modos, queda una sociedad fracturada. Esta Sí, es sin la duda. realidad. Una mitad con uno, la otra mitad en contra de ese uno, que es lo que está ocurriendo en estas sociedades polarizadas que supimos conseguir, como dice el himno argentino. Juan Carlos Rincón, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Igualmente, gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.